Ahora sí, les voy a comentar quién es Mimi para aquellas personas que no la conocen. Es terapeuta transgeneracional con un diplomado en coaching en neurolingüística. Es especialista en sanación ancestral y conflictos con los padres. Autora del libro Sanando a mis padres, transformando mi vida. Ya la sumamos entonces para comenzar a charlar aquí sobre el árbol genealógico, una brújula de autoconocimiento. Bienvenidos a todos que se van sumando. Un placer volver a encontrarnos aquí en la pantalla de Luminaria. Mimi, bienvenida. Buenas, Bienvenida ¿cómo aquí están? a Buenas Luminaria tardes por allá y Televisión. buenos días por aquí, sí, no estoy mal. Acá, claro, comenzando el mediodía aquí. Bienvenida, Mimi, un placer. Gracias, Tomás, gracias. Un placer a ustedes, a Luminaria, por esta invitación tan maravillosa. Qué lindo. Bueno, hoy nos une el árbol genealógico, una brújula de autoconocimiento. Eh, Podríamos empezar que nos expliques qué es el árbol genealógico. Maravilloso. Bueno, el árbol genealógico, como siempre lo hablo, es una energía que influye en nuestra vida, influye en la manera en que yo me permito que influya, ¿sí? Podríamos decir que determina tu vida en cuanto a yo decido que determine o que no determine esa energía cuando comienzo a conocer a mis ancestros, ¿sí? Desde el momento que nacemos, desde el momento que yo conecto con mi madre y desde el momento que conecto con mi padre, a su vez conecto con todos esos familiares vivos o muertos que se llaman dentro del árbol genealógico ancestros. Es una energía que nos rige a todos, Tomás. A ti te rige la energía del árbol genealógico, a mí me rige la energía del árbol genealógico y todos los que nos están viendo en estos momentos, todos tienen su árbol genealógico con una energía positiva o negativa. Eso va a depender de ese autoconocimiento del que hablamos cuando yo comienzo a trabajar mi árbol y conozco, ¿es una energía positiva para mi vida o es una energía negativa para mi vida? Qué bien. ¿Cuántas generaciones influye en nosotros? Generaciones refiero a ancestros nuestros. Por lo general, siempre me gusta comenzar desde los tatarabuelos, ¿sí? Cuando hago el trabajo del árbol genealógico, cuando le digo a la persona, vamos a comenzar a trabajar, sé que hay mucha información arriba que no conocemos y me dicen, ok, ¿desde dónde comenzamos o desde dónde comienza a influir? Y le digo, vamos a comenzar desde los tatarabuelos. Es el programa más cerca que yo tengo, ¿sí? Los Ujú. tatarabuelos es como mi programa más cerca que yo tengo en cuanto a repetición. Por supuesto, encima de ellos hay otras personas que han repetido patrones, pero siempre estos me van a influenciar, es decir, estos patrones son como los más directos con los que yo me voy a conectar en mi vida. Bien. ¿Qué pasa cuando nosotros no conocemos o no tenemos información de nuestros ancestros? Cuando no tengo información, bueno, siempre va a haber un patrón que se repite. Por ejemplo, tú quieres trabajar el árbol genealógico y me dice, Mimi, vamos a trabajarlo, pero no conozco ninguna información. Y lo primero que te digo es, Tomás, comienza a mirar a las personas que tienes a tu lado, tus tías, tus abuelas, tu bisabuela, o sea, no es información de fechas de nacimiento que siempre las necesitamos, pero hay sucesos. Por ejemplo, que me digas, tengo 3 tías que se quedaron solteras y no tuvieron hijos. Yo te estoy diciendo entonces, hay un patrón de corte de descendencia, ¿sí? Es decir, hay personas dentro de tu árbol que no tienen hijos porque hay un programa que así bien les dice que no tenga. O, por ejemplo, un patrón de abortos, que tú me digas, oye, Mimi, esto me he dado cuenta que varias tías repiten como ese patrón de abortos. Entonces, cuando no hay información, cuando yo no tengo información, hay patrones que me van a decir a mí, este programa se mueve energéticamente a través del árbol genealógico. Y más aún, cuando tú no tienes información, allí es donde entra la necesidad de sanar el árbol, porque tú comienzas a vivir situaciones que dices, oye, yo no entiendo por qué vivo esta situación, yo no entiendo por qué atraigo siempre a esta pareja, yo no entiendo por qué tengo problemas de dinero, yo no entiendo por qué me pasa esto en problemas de salud. Entonces, cuando no conoces la información, igual tú tienes que iniciar ese proceso de la limpieza del árbol, porque no sabes qué cosas negativas hay allí, pero al trabajar tú el árbol a nivel energético, sueltas todas esas cosas que te pueden estar bloqueando en tu vida. ¿Cómo vamos conociendo nuestro árbol? ¿Cómo es a medida que vamos conociendo qué tenemos que hacer? Empezar a identificar esos patrones. Por ejemplo, yo tomo a mi abuela, te pregunto, Tomás, háblame de tu abuela. Bueno, tú me dices una mujer que luchó, quedó viuda, patrones, viudez es un patrón. Tuvo una vida dura. Cuando la abuela o la bisabuela tiene una vida dura, por lo general,
crea un programa de que todos van a comenzar a tener una vida dura, al igual que ella, porque dentro del árbol siempre vamos a ser leales. Abandonos, por ejemplo, el tatarabuelo abandonó a la abuela, se crea el programa de que todas las mujeres son abandonadas o los hombres son abandonadas por sus parejas, por las mujeres. Entonces, simplemente con tú comenzar a identificar, a analizar la vida de cada uno de tus familiares, tú te das cuenta las repeticiones que tiene y tú te das cuenta cuáles son los programas que hay dentro de ese árbol genealógico. Hablaste de limpieza del árbol. ¿Cómo es la limpieza del árbol? Bueno, hay muchas formas de limpiar el árbol, ¿sí? Eso también se basa, cada terapeuta tiene como su limpieza. Hay algunos que les gusta limpiarlas a través de la meditación, ¿sí? Hay otros que utilizan los actos simbólicos, como en mi caso, el acto simbólico es uno de los actos que creó Alejandro Jodorowsky, que es el padre de toda esta cuestión del transgeneracional, y él a través, mediante de esos actos simbólicos, hace limpiezas del árbol. Por ejemplo, yo en mi caso utilizo colores, utilizo cartas, utilizo varios implementos que es incienso, velas, o sea, hago como una armonización de lo que va a ser la limpieza de ese árbol genealógico. Qué bien, qué bien. Energías positivas y energías negativas también es algo de lo que hablaste, que me gustaría que expliques. Digamos, ¿todos tenemos energías positivas y energías negativas en nuestro árbol? Sí, totalmente. Energías positivas, matrimonios estables, ¿sí? Cuando venimos, recuerda que el patrón dentro del árbol genealógico se repite, tanto positivo como negativo. Es decir, tú vas a repetir lo positivo y también vas a repetir lo negativo. Vamos a comenzar con los positivos. Positivos, larga vida, cuando hay longevidad, cuando no hay patrones de enfermedad. Es decir, que tú me dices, oye, Mimi, tengo un árbol sano, en mi familia nunca han padecido ni siquiera una hipertensión. En matrimonios estables, cuando vienes de padres, de abuelos que han vivido toda la vida y que la separación fue producto de que murieron cuando ya eran abuelos. Hijos dentro del matrimonio, ¿sí? O sea, no hay hijos con padres abandonados, o sea, hay el matrimonio consolidado con los hijos. Abundancia, cuando todos tienen una estabilidad económica buena, es un patrón positivo también que hay dentro del árbol. Y por supuesto los patrones negativos, viudez, aborto, abusos sexuales, suicidios, pérdidas o ruinas, que no te fluye el dinero, que el dinero se va, abandonos, madres que maltratan, golpes, alcoholismo, todo eso son patrones negativos dentro del árbol, que por lo general son los que más se repiten, pero repites tanto las cosas positivas como las negativas, y después, de hecho puedes tener dos, puedes tener un matrimonio estable con tus hijos, bien, pero puedes tener problemas económicos, ¿sí? Entonces siempre hay que trabajar en que se alinee la energía completamente dentro del árbol. Aquí nos comenzaron a hacer preguntas, por supuesto, todos se pueden sumar y pueden escribir que los estamos leyendo. He decidido alejarme de mi familia. ¿Eso colabora con el corte de patrones? Pregunta Roberta. Sí, totalmente, totalmente, sí. Yo siempre he dicho que, bueno, la oveja negra de la familia siempre decide ser diferente, por eso es la oveja negra y es la que decide como romper ese patrón. Y a veces yo pregunto a mis consultantes y les digo, oye, ¿no hay dentro de tu familia ese familiar que nunca fue para las reuniones de la abuela? O sea, como que se excluyó, él mismo como que decidió salir y saltar de la manada, y me dice, sí, ese es el más exitoso, ese es el que tiene todo, es próspero, es abundante, pero nunca tiene relación con nosotros, porque decide salir de la energía y construir su propia energía, ¿sí? O sea, decide como apartarse de los patrones negativos y comenzar a surgir. A veces es necesario, a veces eso es necesario. No es mal, no hay que sentir culpa, no hay que sentir culpa, pero a veces el mismo árbol nos obliga a ser expulsados. ¿Y cómo se maneja ese sentimiento de culpa? ¿Puede generar también patrones a las futuras descendencias? Sí, claro que sí, porque, por ejemplo, si dentro de mi árbol yo decido salir, o sea, yo digo, bueno, yo voy a salir porque vengo de un árbol muy tóxico con padres que golpean, alcoholismo, drogas, por decir, hazte de cuenta, entonces yo decido salir. Cuando yo salgo, yo comienzo a crear nuevos programas, porque estoy cortando el patrón. Por ejemplo, parejas alcohólicas. Y yo digo, no quiero parejas alcohólicas en mi vida, pero yo he visto el alcoholismo desde pequeña en mi árbol, lo tiene mi tía, lo tiene mi abuela, lo tiene mi mamá. Yo me aparto, ¿sí? No quiero seguir viendo eso, quiero tener hijos y no quiero que mis hijos vean ese patrón.
Cuando yo conozco una pareja, la pareja no viene con el alcoholismo, estoy cortando el patrón. Cuando yo tengo mi hijo y comienzo a tener esa relación estable diferente a la que tuvieron ya mis tías, mis abuelas, comienzo a crear un nuevo patrón de parejas que no vienen con alcoholismo y mi hijo, por ende, comienza a repetir mi patrón y no el patrón de su abuela y de sus tías, porque yo estoy rompiendo ese ciclo, ¿sí me entiendes? De hecho, por eso se dice que cuando tú haces el trabajo del árbol genealógico, limpias a tus descendientes, a tus hijos, a tus sobrinos y a tus nietos, porque tú creas nuevos programas y esos nuevos programas son los que van a comenzar a dirigir el árbol genealógico. Aquí Catherine Escobar nos pregunta, ¿sí es posible cortar con esos patrones de pobreza y abandono por completo y tener una vida abundante? Sí, cuando se trabaja el árbol genealógico se busca el programa. ¿Quién creó? A veces, por lo general, siempre identificamos esos programas de escasez, de no tener dinero, por ejemplo, en la abuela. ¿Sí? Nos sentamos a trabajar el árbol y hacemos el análisis de cada una de las personas, entonces nos damos cuenta, por ejemplo, que la abuelita fue una abuela que sufrió mucho, ella enviudó cuando tenía 21 años, el abuelo falleció a una edad muy temprana y ella quedó como en esa lucha, por tener dinero, ¿Y qué pasa? Que pasa el programa de lucha. Entonces todos comienzan a luchar por tener ese dinero. Les cuesta generar el dinero porque la abuela crea ese programa de que para tener el dinero hay que lucharlo. Siempre dentro del árbol vamos a conseguir las respuestas a las limitaciones dentro de nuestra vida, pero hay que analizar el árbol y hay que analizar esas personas que tuvieron esos problemas, pérdidas. Oye, Mimi, tengo una tía que fue exitosa, de repente entró en una enfermedad grave y perdió el dinero, o su hijo enfermó, perdió el dinero, o su hijo tuvo un accidente y perdió el dinero. Esas pérdidas crean programas que después nos cuestan a nosotros tener dinero. Claro, influyen directamente entonces. Exactamente. Mimi, acá nos hacen otra pregunta, que es Lilu Namaste. ¿Se puede sanar el árbol si constelamos? Sí, yo no trabajo constelación familiar, no hago constelación familiar pero sí tengo entendido que, y de hecho yo he trabajado constelación, o sea, me he constelado con otra persona, tomo la constelación familiar, pero para cosas puntuales, por ejemplo, con papá, con mamá, con situaciones puntuales. No sé si se trabaja el árbol genealógico dentro de las constelaciones, porque no es algo que yo manejo, no podría decirte sí o no, porque no es mi especialidad. Pero creo que sí se puede. Habría que preguntarle a alguien que trabaje constelación familiar. Aquí Roca Cari nos pregunta, yo de manera inconsciente seguí el patrón de mis hermanas que no se prepararon profesionalmente porque nos hicieron creer que desde pequeñas no había un futuro y nuestros caminos fueron casarnos. Es muy común eso, ¿no? Sí, es muy común. Ay, de hecho es la lealtad. Hay lo que te hablaba al principio. Siempre vamos a ser leales a cumplir, a cumplir. Por ejemplo, si la abuela quedó soltera y mamá es abandonada por mi papá, yo voy a ser leal a mi madre y voy a buscar parejas que me abandonen para vivir ese patrón del abandono. Claro. Se da también mucho en familias de profesionales, ¿no? Madres, padres, abuelos médicos y hijos médicos también, ¿no? En las profesiones se ve mucho. Por ejemplo, el médico siempre quiere que los hijos que sean médicos. Tú vas a estudiar medicina y tienen que ser médicos y casi que, bueno, desde pequeños los ponen a que tienen que ser médicos o abogados. Si eres abogado, entonces tienes que estar dentro de la rama de la jurisdicción, seas porque seas abogado, porque trabajes en un tribunal, en un registro, donde sea, pero tienes que estar incluido allí. De hecho, también eso es una lealtad. Y fíjate tú, Tomás, que eso a veces es algo negativo, porque cada uno viene con un don especial, ¿sí? Cada uno. Tú tienes tu don, yo tengo mi don. Y cuando yo no desarrollo ese don, sino que yo vengo a la vida porque me gusta, por ejemplo, me gusta pintar, me gusta maquillar, y mi familia me lleva por la lealtad de estudiar periodismo o de estudiar medicina, yo bloqueo la fluidez de ese dinero. Y de hecho siempre le digo a las personas, tienes corte de dinero porque estás siendo leal a una profesión que no va contigo y que viene de lealtad dentro del árbol. Eso es una de las energías que tú mismo inconscientemente te cortas el dinero. No fluye el dinero porque estás ejerciendo una profesión por lealtad y no por tu don, no por lo que a ti te gusta hacer. Claro.
Sube.ayala_ nos dice, alejarse físicamente pero seguir en contacto a través de las redes es no cortar. ¿Estás de acuerdo con eso? O sea, si me interfiere negativamente, es decir, por ejemplo, yo no tengo contacto con mi familia, pero si en redes sociales lo que yo veo me genera inquietud, me genera incomodidad, me estresa, porque tú sabes que por lo general la familia, cuando tenemos esa toxicidad o cuando hay ciertos patrones negativos y yo me quiero alejar, o no puedo alejarme, esas energías me descontrolan, me desequilibran. Es decir, yo voy a la reunión familiar y me sudan las manos, me pongo nerviosa, me da dolor en el estómago, entonces ya empiezo, ay, ya va a venir la tía a criticarme, ya va a venir ahorita el primo que me hacía bullying cuando yo era pequeña, se va a meter conmigo. Entonces, ese tipo de energías negativas no te deja evolucionar, Tomás, porque te bloquea. Tú te quedas bloqueado, tú no sabes cómo responder, tú no sabes cómo actuar. Entonces yo le digo a la persona, no estás preparada todavía para trabajar con tu familia. Tienes que primero trabajar en que todas esas cosas no te bloqueen. Es decir, de que tú puedas decir, oye, puedo controlar el bullying que me hace mi primo, puedo controlar las malas palabras o el rechazo que mi abuela me hace. Y sin embargo, siempre le digo, aquella cosa que te genera incomodidad o que te genera esos malestares en el cuerpo, lo tienes que alejar, porque no es sano para nadie estar involucrado con familiares que generen esas incomodidades y porque eso te bloquea para tener una pareja. Oye, que tú vas a la reunión familiar y después llegas a tu casa, ¿cómo vas a llegar a tu casa? Peleando con tu esposa, peleando con tus hijos, porque llegas totalmente desubicado y descontrolado. Te drenan la energía. Fran Rojas 37 pregunta, el caso de la familia, en todas las mujeres terminamos solas sacando a los hijos solas. ¿Qué pasa ahí? Bueno, hay un programa, como lo decía, ¿te acuerdas que dije que los programas podrían comenzar desde tatarabuela? Tendría que ella mirar la historia de su tatarabuela. Por lo general, cuando hay muchas madres solteras dentro del árbol, hay muchas mujeres que están solas, hay una línea muy marcada a nivel de las mujeres del clan. Hay una mujer que se queda sola y ese evento traumático fue muy difícil para ella, por decir, se quedó sola porque le asesinaron a su esposo. Entonces ella vivió eso como en soledad y entonces ella bloqueó, ella dijo, de aquí en adelante yo no tengo más hombres porque no quiero volver a vivir y sufrir eso que viví con mi primera pareja. Entonces de ahí en adelante ella como que condena, entre comillas, y le dice a sus descendientes, oye, no tengan parejas porque la pareja genera un sufrimiento, la puedes perder. Entonces inconscientemente cada pareja que llega te va a abandonar porque tú estás siendo leal a lo que la abuela dijo de que no tengan parejas, porque tener pareja o pueden morir, pueden enviudar, o es un sufrimiento tenerlas. Entonces hay que identificar esos patrones para saber de dónde vienen. Roca Cari nos volvió a escribir y dice, yo rompí un poco el patrón, ya que realicé mi carrera profesional, pero ha sido difícil romper tantas ataduras. También logro tener una mentalidad diferente con mis hijas. Eso es Eso, importante. mm, Lo ¿por de qué? los hijos es importante, porque, mira, yo siempre digo algo, hay que romper el programa, o sea, porque el árbol también viene formado por creencias y por patrones. Oye, me dicen, tienes que luchar, tienes que sacrificarte, o las mujeres, cuando tú quieres emprender, ay, yo quiero emprender, y la abuelita viene de ser ama de casa y mi mamá ama de casa. No, pero es que tú tienes que quedarte en la casa cuidando a los niños, tú tienes que ejercer esta función, tú tienes que hacer esto, y entonces, o ciertas cosas del dinero, oye, cuando tú eras pequeña te decían, no, pero es que hay que luchar, hay que sacrificarse para tener lo que tú tienes que tener. Y si tú vas con esos mismos programas con tus hijos, porque el árbol también viene de esos programas, de la lucha, de que la abuelita sufrió mucho, de que tu abuelita se quedó sola, que ella trabajó, que ella sacó a 7 hijos sola, ella sin el abuelo, eso no está mal. Yo aplaudo a ese tipo de mujeres. Simplemente que en el momento que tú dices esa frase, inconscientemente le estás pasando a tus hijos de que se tienen que quedar solas y que tienen que luchar solas porque vimos a la abuela como una abuela valiente. Entonces yo quiero ser valiente igual que mi abuela. Entonces cuando tú logras identificar eso, como ella dice, logras cortar el patrón con tus hijos porque ya no vas a decir las mismas palabras que tu mamá te dice y ya no vas a ver la historia de la abuela de la misma forma que te la contaron a ti, sino tú se la vas a contar a tus hijos de diferente forma y por ende ellos van a procesar la información de otra forma diferente. Bien. Karen Rivera 22 nos pregunta, ¿cómo hacer para soltar a la madre si uno se hace cargo de ella, donde hay una dependencia de madre al hijo? Bueno, imagínate, eso es un tema largo, eso es bastante complicado.
Hay que trabajar mucho, hay que trabajar mucho, mucho. La madre hay que trabajarla porque tiene una energía muy fundamental en nuestra vida. Y siempre he dicho, la madre es la energía de todo en la vida, de todo. Así que hay que ponerse a trabajar y a conectar con ella. Bien, aquí Laura nos pregunta, ¿cómo descubro mi don? Mira, que te gusta, siempre hay algo que nos apasiona, que lo tenemos allí oculto. Yo siempre les digo, piensen, busquen, hagan una lista por decir esto, artista, pintora, dibujar, maquillaje, hacer ropa, y empiezas a mirarlas una por una, y siempre hay una que tú vas a decir, ah, esta es la que siempre me ha gustado, o me identifico con esto, o me gusta cocinar, me gustaría ser chef. Ahí conectas con tu profesión. Lo que pasa es que por lo general, cuando decidimos querer ser algo o tener esa profesión, siempre la hemos tenido de niña, pero entonces nuestra madre nos dice, no, es que eso no da plata, eso no sirve para ti, y ya uno viene con eso de lo que la madre le dice, o que dentro de la familia eso no se ve bien, eso no está visto como bien, entonces yo no lo tomo y yo pierdo el don porque ya anteriormente me programaron para decirme que eso no era lo que yo quería, o sea, que eso a mí no me iba a generar dinero, y es lo contrario, eso es lo que te va a dar la fluidez del dinero en tu vida. Claro. La vida en viaje dice, yo estuve repitiendo un patrón de mis abuelas. Mi abuela fue abandonada por un extranjero y yo abandoné a mi pareja extranjera. Sané cuando lo entendí. Así es, maravilloso. Y mira, fíjate que ella nos acaba de dar algo muy importante también. La repetición también la podemos hacer nosotros, ¿sí? No necesariamente la otra persona tiene que venir, por ejemplo, en el caso de ella del abandono. No, si hay abuelas que han sido abandonadas por su pareja, yo puedo ser una persona que todo el tiempo esté abandonando, ¿sí? Me han llegado a consultas y dice, Mimi, no sé qué tengo, pero todo el tiempo abandono a mis parejas. O sea, es que no de repente las aborrezco, no quiero nada. Entonces repiten ellas o el de la infidelidad. Muchos abuelos que han sido, el abuelo fue infiel, el tatarabuelo fue infiel, mi padre fue infiel, y yo soy la que cometo la infidelidad. Es decir, yo tengo parejas y empiezo a ser infiel inconscientemente y me dicen es algo que yo no puedo controlar. Entonces la repetición puede ser de parte de la persona que llega a tu vida o tú siendo fiel haciendo esa repetición. Bien. Emilia aquí nos pregunta, mi esposo es buen hombre, el problema es que no fluye económicamente. ¿El árbol es por él o por mí? No, cada uno tiene un árbol diferente, pero él viene de un papá, de una mamá, y pues tiene que trabajar sus energías, al igual que ella viene de un árbol y de un papá y una mamá. Pero fíjate que hay algo, una cosa que siempre que me conecto con mi pareja, no sucede en todo el tiempo, por lo menos en mi caso no es así, pero sí he trabajado árboles que cuando no se han hecho procesos de sanación personal, es decir, el hombre y la mujer, y cuando ellos se conectan, que no han hecho ningún proceso, los árboles son espejos. Es decir, hay muchas cosas que tiene la mujer y que también está en el hombre, o sea, se atraen como espejos, son árboles espejos, se llaman así dentro del árbol. A veces algunos que ya han hecho trabajo, por ejemplo, si yo he hecho el trabajo, yo voy a traer a mi vida esa pareja que tiene el árbol más sano, más limpio, porque yo ya he comenzado a hacer un proceso de limpieza dentro de mi árbol genealógico. Pero cuando yo vengo con las heridas a flor de piel y con ese árbol, bueno, tóxico, entonces ya es el árbol espejo que llega a mi vida y que me está reflejando de que ambos tenemos que sanar. Hola, soy María de España, nos escriben. Desde chica siempre me decían que no servía para nada, solo para estudiar. He fracasado en mi profesión y ahora me veo sin trabajo. Tengo siempre en la cabeza eso. Bueno, yo siempre les digo, esas son cosas que no nos pertenecen. Y siempre les digo cuando estoy en mi consulta, en los live, en los talleres, les digo, mira, todas las cosas que nos dieron cuando eran pequeñas, de verdad, no la dijeron en ese momento. Son creencias que nos funcionaron cuando éramos pequeñas, pero hoy en día tú eres una persona que tiene mente y cerebro para crear ideas nuevas. Créate y anótala. Siempre le digo, comienza a anotar qué es lo que tú quieres. Y algo que funciona muchísimo, Tomás, y que les digo a todas las personas para que trabajen el árbol y sus creencias, que anoten lo que quiero. Quiero un trabajo así, quiero esto, aquello, y léetelo todos los días. Es como si la voz de tu madre te dijera todos los días las mismas cosas negativas que te dijeron cuando era pequeño, pero ahorita te están diciendo cosas positivas, porque siempre hay que cambiar eso que nos dijeron. Y eso viene también del árbol, de las limitaciones que le pasó el árbol a mi madre y que mi madre me las pasa a mí.
Aquí en el chat nos ponen, no puedes sanar con tu madre cuando ella solo transmite toxicidad y dolor. ¿Es verdad eso o no? Sí, sí, mira, y les invito a que visiten mi Instagram, ahí hay una cajita que se llama Testimonios, yo tengo un taller que se llama Sanando la herida de mamá y realmente ha sido muy, muy exitoso, no lo digo yo, por eso le digo, los invito a que vean, pero en las peores relaciones he conseguido que se pueda trabajar esa relación en positivo, o sea, se ha trabajado en casos muy difíciles de mamá tóxicas, de lo que nos habían colocado el ejemplo anteriormente. Sí se puede, no hay que cerrarse, Tomás. Nunca te puedes cerrar a la posibilidad de sanar la relación con tu papá y tu mamá, porque en el momento que te cierras, te estás cerrando a la energía de la vida. Recuerda que tu papá y tu mamá representan la vida, te dieron la vida, vienes de ellos y por ende tienes que conectar con ellos. Ellos son la vida misma de nosotros. Claro. ¿Y de qué forma se da esa sanación así tan, cuando es tan tóxica? Bueno, mira, hay que comprender. Yo tengo una serie de pasos que los explico en mi taller porque siempre les digo, mira, cuando tú tienes una mala relación con mamá o con papá, vamos a colocar el caso de mamá, tú tienes que estudiar a tu mamá. A tu mamá la tienes que estudiar y comprender el inicio, la raíz de todo. Y vas estudiando, estudiando hasta el momento en que llegues. Y tienes que comprender muchas cosas, tienes que aceptar. ¿Sí? Pero tienes que estar dispuesto, porque fíjate algo, Tomás, yo quiero sanar la relación de mi mamá, pero me gusta estar en esa línea tóxica. ¿Sabes por qué? Porque cuando yo suelto esa línea tóxica, siento que me quedo sin madre. Y lo que yo no quiero es quedarme sin mamá. Entonces, yo prefiero vivir con esa madre tóxica a decir, oye, suelto. Porque si yo suelto a mi madre, ¿qué va a suceder? Que inconscientemente yo lo voy a ver como un abandono, como que mi madre me abandona y ya no está conmigo. Entonces a veces no queremos ese abandono de mamá inconsciente, todo esto es a nivel inconsciente, entonces inconscientemente yo sigo con esa dinámica. Y yo siempre digo, para que haya una relación tóxica, tienen que haber dos personas. Nunca una relación tóxica va a ser de uno solo. Si tú eres tóxico conmigo, es porque en cierta forma yo soy permisible a participar en esa dinámica. Si yo corto la dinámica, yo voy a ver resultados positivos. El detalle está en que a veces estamos tan adictos a esa situación tóxica o nos acostumbramos tanto a eso que nos cuesta soltarla, nos da miedo soltarla. Entonces, esas personas que tienen ese problema tienen que identificar, realmente tengo un miedo de soltar esa relación, porque oye, tomas algo que te genera toxicidad en tu vida, ¿sí me entiendes? Es de analizar y decir, oye, me hace daño. Es como Claro. aquella comida que el doctor te dice, no puedes comer hamburguesa porque estás malo del estómago y tú sigues allí comiéndote lo que te hace daño. Bueno, en relación a eso, Luz Delfina Ayala aquí nos escribe, la familia y el uso del alcohol y drogas. Yo no consumo nada de eso, pero sí elegí parejas que consumen. Bueno, energéticamente dentro del árbol atraemos ciertas personas o ciertas cosas, situaciones y personas. Todas las situaciones y personas que llegan a nuestra vida es porque inconscientemente hay una energía que hace de que se atraiga. Por ejemplo, dentro del árbol genealógico hay fechas de nacimiento que yo puedo ser doble por fecha de nacimiento, por el nombre, esto por el parecido físico. Entonces hay ciertas cosas, energías que yo atraigo. Por eso es que se trabaja el árbol, porque a veces yo digo, oye, pero ¿por qué atraigo todo el tiempo hombres alcohólicos si yo no vi ese patrón, si yo no... Cuando le empezamos a hacer el árbol, bueno, nos damos cuenta que la bisabuela tuvo un esposo alcohólico, le gustaban las drogas, era apostador y de casualidad me llamo igual a ella, o nací el día que ella murió o nací el mismo día que ella nació. Entonces comprendes que la energía que tienes viene de ella. Lu.borrelli nos pregunta, ¿cómo hacemos para sanar todo lo que no nos pertenece? Bueno, primero lo que dije al principio, identificar. Cuando yo identifico, yo sé lo que no me pertenece. Yo no puedo soltar si yo no sé qué es lo que estoy, en lo que estoy bloqueada. Oye, tengo bloqueos en el área económica. Mira, ponte, asiéntate. Mi papá, ¿qué trabajo tenía mi papá? Mi abuelo lo expulsó. Le dijo que no, que la herencia no era de él. Todo está en la familia, todo está en tu papá y tu mamá, y todo está en el árbol genealógico. Ahí están las respuestas de todo. Cuando tú tienes la respuesta, haces la limpieza del árbol, que es lo que decíamos anteriormente, que es el acto simbólico, que sí o sí siempre lo tenemos que hacer. La energía no se mueve sola, Tomás, la energía no se va a sanar si tú te sientas y dices, ay, bueno, mira, sánate solo, ¿no? Tú te tienes que sentar y mover la energía para que en tu vida comiencen a fluir cosas positivas.
Mimi, nos estamos quedando sin tiempo. Sí me gustaría que para cerrar este directo nos dejes un mensaje. Ya nos estamos acercando a las fiestas, a fin de año, a Navidad. Ujú. Un mensaje para toda la pantalla de Luminaria Televisión que te está viendo, por supuesto, y que te va a ver en diferido. Un mensaje para esas fechas. Bueno, el mensaje, y de hecho lo coloqué en mi Instagram y les dije, aprovechen que ya estamos finalizando, estamos a poco de que se acabe el año y viene un año que es un nuevo comienzo para todos. Siempre le digo, tomen esta oportunidad, estos meses para sanar, para conectar, para hacer esas constelaciones familiares, para hacer esa sanación del árbol genealógico, esa limpieza energética, pero que muevan las energías, que comiencen a sanar, que vean si yo necesito salir de esa relación tóxica, que no se queden allí, no se queden allí, porque tú te quedas allí y comienzas el año que viene igual a como estabas ahorita. Y se te pasa todo el año, Tomás, y llegas a final de año igual que como estabas ahorita. Entonces tú dices, vivo repitiendo todos los años lo mismo, pero es porque no actúas, no haces nada. Entonces por eso les digo, los invito a todos a que realicen ese proceso de sanación por donde quieran comenzar, pero que comiencen leyendo un libro, una limpieza energética, haciendo el árbol, sanando la relación con mamá, pero que inicien. Si no inician, nunca van a haber cambio. Y aprovecha que viene lo que hablamos, un nuevo año para dar inicio a esa nueva vida. Sin duda, Mimi, un placer. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Luminaria. Gracias a ti, Tomás, y bueno, gracias a Luminaria por esta invitación tan maravillosa. Muchísimas gracias. Un placer. Muchísimas gracias a todos los que se sumaron. También pueden disfrutar de más contenido, por supuesto, en nuestro canal de YouTube, como Luminaria Televisión, y aquí también en nuestro Instagram. Mimi, un placer. Gracias, un placer. Bendiciones a todos. Bye. Chao, chao.